Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 5 de Loving the Air 4 de 4 basados en el libro. Papá, entonces Payo es un señor en el departamento de Rain. Payo, sí, Rain es de mi línea de código. Después de dormir todo el día antes de la cena, Rain tuvo suficiente energía para caminar hasta la mesa del comedor mirando de izquierda a derecha, escuchando a su padre que le hablaba a Payo con gusto, pero realmente no entendía en qué es tan bueno, aparte de subir a su habitación y que mamá lo invita a comer. Aquí, también papá todavía estaba siendo tocado así. En cuanto al hijo es un perro de cabeza podrida. Realmente quiero demandarlo por burlarse de mí. Si no tienes las agallas para preguntarle si está fingiendo, pregúntale qué pretende de ti. Es el pensamiento de la persona que se sentó en silencio frente a la papilla. Ahora su padre le preguntaba dónde trabajaba Pipayo, cómo era el trabajo y cuántos hermanos tenía, y luego pasó al tema del estudio, que hizo que mamá recordara algo de repente. Mamá, Rain, escuché que le pidió a Payo que le enseñara más durante el receso semestral. ¿Quién demonios me enseñará? Rain miró a mamá como si fuera un extraterrestre, casi negando con la cabeza, porque no pidió nada, pero no fue capaz de alcanzar a decir nada que el gran hombre sentado junto a él respondió primero. Payo, cae de Rain diciéndome que lo prepare antes de convertirse en un estudiante de segundo año. Respondió Payo girándose para encontrar sus ojos, preguntándole sin palabras, ¿qué tipo de preparación, Pi? Payo no respondió a la pregunta en sus ojos, pero se volvió para hablar con sus padres. Maldición, ¿quién eres tú? Payo, conocí a los dos tíos hoy, así que déjenme pedir permiso. Es posible que algunos días tenga que quedarse hasta tarde o que Rain tenga que quedarse en mi casa, pero cuando lo haga, llamaré primero para que no tengan que preocuparse por eso. No quiero que se preocupen pensando a dónde va, dijo el joven de una forma educada y considerada a los padres del chico, pero el padre de Rain se rió a carcajadas agitando las manos. Papá, debes tener miedo de perturbar a Payu. Tómalo, cocínalo con fuerza. Tienes que ser un hombre, ¿verdad? Nota, la expresión tómalo, cocínalo con fuerza es una expresión para quejarse del trabajo duro. Lo que el padre de Rain le quiere decir es que se deje de quejar y lo haga por él mismo. Ya no tengo la energía para discutir sobre esto. Papá, tenemos que ser considerados con Payu. Tienes trabajo que hacer y luego tienes que enseñarle a Rain de nuevo. Payu, está bien. Payu sonrió generosamente, complaciendo a los padres, yendo hasta el final antes de girarse hacia su hijo y luego sonreírle, jugando con su corazón. Payu, estoy dispuesto. Rain tenía muchas ganas de gritar y preguntar si no estaba pidiendo demasiado. Finalmente, la persona enferma se giró agachando la cabeza y la madre preguntó si la fiebre había vuelto. La fiebre se redujo, pero la parte que no reduce es la timidez del encuentro con su marido invadiendo la casa, y parece que en las vacaciones de semestre no se tomaría un tiempo. Va a caer en las manos de un hombre llamado Payu, de esos que no lo dejará escapar en absoluto. Rain, ¿desde cuándo te pones de acuerdo con mi madre? Después de terminar la cena, Payu se quedó hablando con los padres de Rain por un tiempo. Luego se disculpó para despedirse del enfermo que había regresado a su habitación, y tan pronto como vio su rostro, Rain lanzó el ataque primero. Payu, ¿no te estás refiriendo a mí así, verdad, Rain? Rain, ¿quieres que me refiera a mí mismo como un esposo? El chico dijo con sarcasmo. Pero luego se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que dijo. Rain, ¿cuándo llegó Pipayo a un acuerdo con la madre de Rain? Luego cambió rápidamente las expresiones sin contestar. Payu entró y se sentó al final de la cama mientras que la persona que acababa de ser castigada por la tarde se dio prisa y huyó, a pesar de que sabía que esta distancia podría ser cortada con un pie y no podría luchar. Al menos mantengámonos alejados para que esa mano no me toque. Es como un veneno que da urticaria y deja todo rojo. Payu, cuando llegue, Payu se dio para dejar pasar la palabra esposo. Payu, tuve que explicar quién soy, a qué me dedico, cómo conocí a Rain, necesitaba ganar algo de credibilidad, así cuando te quedes conmigo habrá una excusa con la que los adultos estén satisfechos. Payu lo dijo de una manera que no parecía nada importante, pero para el oyente era muy importante. Está contento de que a sus padres le guste Pipayu, pero su corazón estaba secretamente asustado. Rain, ¿qué debería decirle Rain a mamá y papá? Payu, lo que sea que pienses. Rain, ¿cómo puedo decirles, Pi, que nosotros? Dijo el chico en voz baja y la cabeza inclinada de nuevo, usando su dedo para empujar la manta y jugar para aliviar la vergüenza. Ya lo hemos hecho. Rain pensó avergonzado, olvidándose por completo de él, diciendo que le coquetearía y haciendo el amor, porque ya ha llegado hasta ese punto. Eso significa que todo estaba hecho. Payu, somos Senior y Junior.
pero tiene que parar cuando Payo respondió con voz tranquila. Rain, hey. El enfermo inmediatamente levantó la cabeza y su corazón se hundió sin saber a dónde ir. Payo, nuestra relación es solo de un senior y un junior, ¿no es así, Rain? Desde el episodio de la fuga, Rain ahora se mueve y agarra firmemente el brazo de Payo, sacudiendo su cabeza con fuerza y negándose a aceptar lo que sale de su boca. Cuando la alta figura enarca las cejas, mas sacude el brazo, temiendo de lo que no quiere oír. Rain, Payo, no puedes decir eso. No lo permitiré, de ninguna manera.